En A Media Sesión, la tertulia económica. Un tiempo de análisis en el que hoy contamos con Javier Rodríguez Santos, socio del área fiscal del despacho B. Cremades y Asociados, inspector de Hacienda. Javier, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, encantado. También está con nosotros Luis Garbía, profesor de ICADE Business School. Luis, un placer como siempre tenerte aquí. Muchas gracias. Encantado de estar con vosotros, Javier, Rafa. Hablamos de dinero, que es lo que nos preocupa como personas y también como país. Está previsto que mañana el Gobierno presente un aumento del techo de gasto en Consejo de Ministros por encima del 30%. Javier, ¿era previsible? Bueno, hay que decir que lo primero que ha hecho es impedir o quitar que la aprobación del techo de gasto se produzca por el Parlamento, y entonces lo que hace es aprobar ellos mismos un techo de gasto. La cosa es que efectivamente el que desaparezca esta regla para este año y para el próximo no debería indicar que desapareciera la disciplina, ¿no? La cuestión es que efectivamente el nivel del gasto del 30% que se anuncia, el incremento del gasto del 30%, se añade a un déficit de este año que estará seguramente próximo al 20%, es decir, un aumento de la deuda, que es la única manera de financiar ese déficit, del 20%, hasta el 120% aproximadamente. Si este año incrementamos el gasto en otro 30%, a menos que se financie íntegramente con los fondos europeos, supondrá una subida muy considerable de la deuda hasta unos niveles ya preocupantes. Por tanto, lo que quiero decir es que aunque haya desaparecido la aprobación del Parlamento de la regla de gasto, porque ya Europa no exige, en fin, esta disciplina financiera, la disciplina interna debería mantenerse, porque ya estamos en unos niveles de gasto muy amplios. No sé qué opina Luis. ¿Cómo lo ves, Luis? Coincido totalmente. Antes de entrar en el fondo, a mí ya que estemos hablando del techo de gasto me parece positivo. Pensé que nunca iba a llegar este momento, que íbamos a seguir hablando con confinamientos de Madrid, tirándonos trastos innecesarios a la cabeza. El problema de los presupuestos generales del Estado es uno de los principales problemas que tenemos que abordar y resolver entre todos. Y efectivamente, lo que están planteando, recordemos, como bien apuntaba Javier, que en febrero estábamos hablando de un 3,8% hasta los 127.000 millones de euros, que es lo que hemos tenido oficialmente este año, pero además de los 127.000 hemos tenido que abordar todo el exceso de gasto a consecuencia del coronavirus. La idea que he estado leyendo, porque esto aprendes una cosa nueva, es que de los 127.000 vamos a pasar a 166.000 millones. O sea, el techo de gasto es el límite de gasto no financiero. O sea, ahí no está el servicio de la deuda pública y está también excluido la seguridad social, que seguro que luego hablaremos de la seguridad social. O sea, de momento, en relación con la foto del 2020, se añade al gasto esperado 20.000 millones de euros en ayudas, que simplemente, esto está estimado por el Banco de España, o sea, y estos 20.000 millones de euros en ayudas son los 140.000 en 6 años que se va a destinar el año siguiente. Eso es un 16% solo el techo de gasto, y si además metemos el ingreso mínimo vital, 3.000 millones de euros más, la dependencia, 10.000 millones de euros, 16.000 millones de euros que van de transferencias a las comunidades autónomas del fondo COVID, que ese, sinceramente, no sé cómo se financia, nos iríamos por encima de los 166.000 millones. O sea, en general, por resumir, el año 2021 no va a ser fácil, pero como no tengamos la buena disciplina que apuntaba Javier, no es que no vaya a ser fácil, es que probablemente España termine siendo un Estado fallido. Y disculparme por la gravedad de lo que acabo de decir, pero antes de esta tertulia he llamado a 2 o 3 personas después de ver los números que teníamos que hablar y he dicho, creo que esto está bastante mal. Y he contrastado con todas las personas con las que he hablado de total confianza que esto está bastante mal. Y o nos ponemos las pilas o España va a ser un Estado fallido. Ojalá me esté equivocando, ojalá esté diciendo alguna barbaridad, pero la situación que tenemos ahora en España es grave. La verdad es que incluso desde el Gobierno, que se supone que tenían claro cómo iban a ser los presupuestos y sus limitaciones, dicen que van a ser muy expansivos, lo ha dicho la ministra de Trabajo.
Hacienda parece que está dispuesta a subir impuestos, se plantea un fondo para los ayuntamientos sin remanentes y con caídas de ingresos, parece que perseveran en su subida de IVA de sanidad y educación privada. Aunque hay gente, Javier, que dice que no es el momento de subir impuestos, parece que para intentar de alguna manera financiar esta expansión tan determinada que van a tener los presupuestos generales del año próximo si salen adelante, están dispuestos a tomar este tipo de medidas. Bueno, a ver, o sea, yo creo que hay que ser serio y la expansión del tamaño de lo que estamos hablando es imposible financiarla con impuestos. Es imposible, o sea, no hay digamos, términos de comparación entre las magnitudes de lo que se puede incrementar los impuestos y lo que se está previendo incrementar el gasto. No está mal que se incremente el gasto. Efectivamente, tenemos que salir de esta recesión brutal y la manera de salir es incrementar el gasto. Eso está claro, ¿no? Y la cuestión es que efectivamente, aunque los fondos europeos lo financien, que esa es una muy buena noticia, eso hay que devolverlo. La mayor parte de los fondos, de esos 30.000 millones de los que hablaba Luis, pues por lo menos 15.000 el año que viene es deuda, hay que devolverlo. Pero bueno, eso efectivamente para tenerlo claro, ¿no? Que lo de los impuestos no va a ser, como mucho van a poder el incremento de impuestos financiar pues un 2 o un 3%, o 5 máximo, pero todavía queda un 25 o un 30%, ¿no? La cuestión es que la reforma de impuestos que se está planteando, salvo el IVA, salvo la reducción de la limitación de los IVA de los tipos reducidos y superreducidos, lo demás tiene muy poca capacidad recaudatoria. Los nuevos impuestos, ¿no? La tasa COVID, la tasa Google, el impuesto sobre las operaciones financieras tiene muy poca capacidad recaudatoria. Y lo otro lo que están diciendo, en lugar de, por ejemplo, me refiero a la limitación de las desgravaciones de los fondos de pensiones. Eso no se debería hacer en el marco de intentar ganar más, sino en el marco de intentar reformar el sistema de pensiones, ¿no? Es decir, se va a sustituir la desgravación de los fondos por los fondos empresariales de empleo. Bueno, pues muy bien. Eso estaría muy bien en el marco de una reforma del sistema de pensiones, ¿no? Claro. Y de las cotizaciones sociales, etcétera. Pero porque la capacidad recaudatoria de esas cosas es muy baja, y bueno, pues habría que aprovechar que vamos a tener la capacidad de financiación extensa que nos dan los fondos europeos para reformar las estructuras que están funcionando muy mal, ¿no? Creo yo. Claro. Luis. Sí, a ver, yo al siguiente que me vuelva a hablar de subir los impuestos, le voy a responder probablemente de mala manera y pido disculpas por adelantado. O sea, antes de repartir cualquier riqueza, que nos la estamos cepillando por el camino, hay que crearla. Y con estos lo único que estás haciendo es asustando a inversores, asustando a grandes fortunas y a cualquier pequeño empresario que tenga unos ahorrillos y esté pensando en montar un negocio, pues en lugar de montar el negocio se lo va a quedar en el bolsillo y va a ahorrar porque vienen tiempos muy duros si no montara el negocio. O sea, la prensa internacional está siendo unánime con España. Estados Unidos nos tiene señalados con lo de Venezuela. El Financial Times he leído esta semana que hablaba de guerra civilismo. Hasta el Financial Times ha resucitado a Franco. The Guardian, el Estado español ha perdido. A ver, por favor, la situación, insisto, es grave. Un mínimo de seriedad. Alemania está diciendo que los impuestos no es el camino en el corto plazo. Estamos en una situación de total emergencia. No hay que seguir cargando al burro, y me incluyo yo como parte del burro como autónomo, que tiene que tirar del carro. No se le puede seguir cargando, por favor, señores, un mínimo de seriedad. Que sabemos lo que acaba sucediendo en países donde acaba habiendo hiperinflaciones y más. O sea, no quiero mencionar a Venezuela. Todos sabemos, yo creo, y además han estudiado economía toda esta gente, primero vamos a pensar en salir del agujero, primero vamos a pensar en crear riqueza y luego ya vemos cómo se reparte. Por favor. Sí. Claro, y si me permite, sí, Rafael, por supuesto. En particular, por ejemplo, una de las medidas que se están anunciando, que es la subida de las cotizaciones de los autónomos en función de su grado de ingresos, es decir, que en lugar de que ellos decidan qué cantidad cotizan, pues por obligación
Eso equivale a subirle los impuestos, lisa y llanamente. O sea, no, esto no es. Justamente, hombre, a los autónomos, que es uno de los sectores más perjudicados por esta crisis. Eso no tiene sentido ninguno. Es una pena y al final, incluso como tú mencionabas, Javier, hay muchos temas que se nos quedan pendientes en todo este proceso de articular cómo vamos a pagar las cosas el año próximo. He escuchado que el Pacto de Toledo está contemplando sacar 12.000 millones del SEPE para pagar pensiones, pero ¿y los tiene? Sí, parece ser que lo que tiene es un superávit el desempleo, ¿no? Digamos, Sí. Las cotizaciones por desempleo. Pero eso es una medida contable, es decir, te lo sacas del bolsillo del desempleo y lo pones en el bolsillo de las pensiones. Es decir, la cuestión no es, además, eso de que los ingresos del Estado, aunque las sean cotizaciones, tengan un destino prefijado, eso no es propio de una hacienda moderna. La cuestión es que, efectivamente, esos son impuestos y los impuestos, en general, deben recaudarse con criterios de eficiencia, de progresividad y de equidad. Y el gasto tiene otra serie de principios. Entonces, es decir, eso de identificar los ingresos, este pan para este queso y este queso para este pan, eso no es propio de una hacienda moderna, ¿no? Por lo demás, esto es una medida meramente contable. Claro. Es un parche. O sea, Luis, esto entra dentro de ese terreno de cuestiones que al final vamos sacando de un sitio, metiendo en otro, ¿no? Y que lo que demuestran, por otro lado, es que las pensiones tienen otros problemas, ¿no? Y que hay que arreglarlos, pero que esto no lo arregla. Coincido con Javier totalmente, sacarlo de un bolsillo para meterlo en el otro, pero podemos leer alguna cosilla. Me explico. Más o menos por estas fechas, todos los años, alguien mete dinero en la bolsa de las pensiones. El año pasado, 2019, fueron 9.000 millones de euros. Yo la cuenta que hago es multiplicar lo que meten en este periodo, sumarle el préstamo que meten en junio, y las dos cantidades sumadas suelen ser más o menos las dos extras de Navidad y del verano. Cuando metieron en 2019 9.000, acabamos con un déficit de la bolsa de las pensiones de 18.000 millones de euros aproximadamente. Esos 18.000, cuando hacemos el consolidado con el Estado del 2019, fueron los 30.000 millones, el 3% de déficit. Ahora, si en lugar de 9.000 son 12.000, podemos intuir que ahí hay unos 3.000 millones de euros más. Han bajado cotizaciones y siguen y siguen teniendo que dar las mismas prestaciones. Pues si sumamos el agujero anual que sigue subiendo de la bolsa de las pensiones, que ahí podemos meter contributivas, no contributivas, pasa a ser de 18 a 22.000. O sea que aproximadamente el agujero de las pensiones sube en 4.000 millones de euros. O sea, yo no estoy diciendo las pensiones o el Estado, estoy hablando del consolidado en general. En el consolidado en general, la foto del 2019 comparado con la foto del 2020, probablemente haya 4.000 millones de euros más de agujero, que ya estaba desequilibrado aproximadamente en 18, 20.000 millones o el consolidado total 30.000 millones de euros. Bueno, hemos visto además también, Javier, un dato que esperábamos, ¿no? Ese PMI de servicios de España en septiembre en 42,4 puntos, 8 por debajo de la zona de expansión de 50, y esto marca una contracción claramente previsible, ¿no? Porque los servicios, pero lo que hacen es confirmar qué mal estamos, ¿no? En ese ámbito. Claro, es que además yo creo que estamos mal, es decir, en el sentido sentimental o psicológico, ¿no? de la palabra, porque efectivamente el esfuerzo sin resultado conduce a la melancolía, ¿no? Estamos muy desconcertados después de que la batalla de la primavera contra el COVID, que resulta que parece que la habíamos ganado, resulta que donde estábamos, ¿no? Y eso yo creo que produce psicológicamente, pero también tiene una traducción en la economía real, pues una retracción del consumo, de la actividad, y eso se traduce, yo creo, en estos índices, ¿no? No se consume, no se sale, no se toman decisiones, en fin, hay retraimiento general, ¿no? ¿Y esto cómo se arregla, Luis? Porque parece que con una economía tan volcada hacia los servicios tenemos el peor panorama posible. Sí, a ver, al médico yo lo primero que quiero que me digan es la realidad.
y una vez me dicen la realidad, entonces hacemos análisis o intentamos ser optimistas o buscamos la actitud correcta frente a la enfermedad, la patología concreta que tengamos. El problema es, yo creo que el ciudadano todavía no es consciente de la realidad que tenemos, unos por defecto y otros por exceso. Y el PMI Servicios es un indicador perfecto. Además, yo que nunca he creído en las actitudes agregadas, o sea, cuando comentábamos en tertulias pasadas, el PMI ha subido, ha bajado, pues siempre los he tendido a poner en cuarentena. Lo que pasa es que en este caso veníamos en agosto, el PMI tiene que estar en torno al 50, por encima del 50 es por debajo del 50 es malo, para que nos hagamos todos una idea. Veníamos en agosto de un 47,7. Se esperaba en septiembre un 46,3 y ha caído al 42,4. De agosto a septiembre ha caído al 42,4. Vuelvo a donde estaba al principio. La situación que tenemos en España es totalmente crítica, pero absolutamente crítica. Y lo que necesitamos, respondiendo a tu pregunta, Rafa, en el corto plazo son reformas de calado, pero a nivel individual, o sea, reformas que nos hagan ver a nosotros que hay futuro, pero que también le lancen ese mensaje de futuro a Europa. Claro. Porque todas estas cifras para Europa no están. Europa sabe y conoce probablemente mejor que nosotros mismos nuestra situación. O sea, el primer paso es conocer, saber, ser conscientes de que tenemos la enfermedad. Y una vez lo veamos con la claridad con la que se ve cuando vemos los presupuestos generales del Estado, dejar de pensar en términos electorales y acometer las reformas necesarias. Rafa. Y a todo esto, hablando del ecosistema en el que se tiene que mover la economía, parece que las últimas conferencias de Hernández de Cos dejan claro que, aunque suban los precios, los tipos podrían seguir siendo bajos, Javier. Esto va en contra, en principio, de lo que habíamos vivido hasta ahora, ¿no? Ya, lo que pasa es que, bueno, pues en el momento actual, efectivamente, la política monetaria está clara, que es que no falte el dinero de ninguna manera. Es decir, que se financien los déficits sobre la base, efectivamente, de un dinero barato. Eso, desde luego, lo que produce problemas es en la rentabilidad de los bancos, pues por supuesto, pero bueno, habrá que solucionarlo de otra manera. Y también en que favorece el exceso de endeudamiento particular. Pues ya, pero ahora parece que la demanda no es precisamente el problema, ¿no? Así que sí, claro, yo creo que eso está claro que los tipos tienen que seguir bajos, de momento. ¿Están haciendo, Luis, una nueva teoría de la política monetaria o es que se ha saltado por los aires? A ver, todo lo que llevamos hablando en la tertulia hasta ahora ha sido en relación con una grandísima ballena que está varada en la playa, que es la administración pública, el gobierno. ¿Por qué esa ballena está varada en la playa? Porque frente a todo el cambio que ha supuesto Internet no ha sido capaz de reaccionar. No ha sido capaz de acometer las reformas que todavía está a tiempo de hacer. Pero no solo hay una ballena varada en la playa, es que hay otra ballena, si cabe, todavía más grande, que es el sistema financiero entero personalizado en los grandes bancos. En el año 2013, cuando se rescató Bankia, cuando se inyectó la grandísima cantidad de dinero que se inyectó en la banca española, se deberían de haber hecho las reformas necesarias. En lo que va de crisis desde marzo, el balance del Banco Central ha inyectado 1,3 trillions, o sea, 1,3 billones, 1,3 millones de millones en la banca europea. ¿Eso en qué se ha materializado? Pues en un dinero que ha ido a tapar los agujeros que ya tenían de antes, desde el 2013. Es decir, ese dinero que se ha inyectado en la banca no ha ido a resolver el problema bancario que tenemos. ¿Hacia dónde vamos? Pues vamos hacia un entorno nuevo. Todo el mundo tenemos un teléfono móvil con banca en el bolsillo. O sea, el mundo ya ha cambiado. Lo que pasa es que las ballenas que están varadas, pues tendrán que ver cómo resuelven su situación. Y además, todos formamos parte de esa difícil situación. O sea, la política monetaria tradicional, como bien has dicho, Rafa, ha saltado totalmente por los aires. La Reserva Federal, si el Banco Central ha inyectado 1,3 billones, la Reserva Federal ha inyectado 3.
partiendo de un balance, de una base monetaria más o menos parecido al inicio de la crisis, la Reserva Federal casi lo ha doblado, y lo ha doblado inyectando dinero directamente en los bolsillos de los americanos, que sí, que están en elecciones, pero ha inyectado dinero directamente en los bolsillos de los ciudadanos. Mientras que nosotros todavía estamos esperando los ERTEs, los ingresos mínimos vital, y no sé si Europa existe, se disuelve, se la espera o no se la espera. O sea, la política monetaria ha cambiado totalmente. Sí. Y todavía en Europa parece que no nos hemos dado cuenta. En cambio, China sí que lleva desde el inicio de la pandemia ensayando con el yuan digital. O sea, es una situación totalmente extraordinaria. Otro barco que podemos perder. Javier, ha mencionado Luis las elecciones en Estados Unidos para la primera economía mundial. ¿Tú qué crees? ¿Mejor Trump o mejor Biden? Pues hombre, variará. O sea, si gana Biden, nos volveremos otra vez a Medicare, hombre, estará bien que volvamos a los organismos internacionales y que no hagamos esta estrategia del perro loco que hace muchas veces Trump, ¿no? Vuelta al multilateralismo, ¿no? Eso estará bien, porque yo creo que todas estas experiencias de Trump son un poco, bueno, pues perniciosas, ¿no? Para el orden económico internacional. Pero bueno, a saber qué es lo que ocurrirá. ¿Tú por quién apostarías? No en cuanto, Luis, no en cuanto a posibilidades de triunfo, que eso está en manos de los estadounidenses, sino en cuanto a lo que mejor nos vendría a los demás. ¿Quién nos conviene más económicamente? Lo que mejor le vendría a Estados Unidos es malo conocido. Yo creo que es que siga gobernando Trump, porque entre otras cosas, como Trump no gobierne, tiene muy mal perder. Y vamos a ver la de recuentos que iba a haber y lo que podría pasar si visto Trump visto así, Luis, igual cuando gane estos, a lo mejor quiere seguir como Roosevelt y quiere cambiar la Constitución o lo que sea. Y luego, y lo que voy a decir, disculparme por decirlo, pero es lo que creo. Para Europa lo mejor que le podría venir ahora es que a Estados Unidos no le fuera tan bien, porque estamos compitiendo con ellos, con el cuchillo en la boca, frente a una China que debería de ser más aliado que enemigo. O sea, la situación que tenemos en el plano internacional es suficientemente dura como para que yo desee solo un poquito que le vaya a Europa mejor que a Estados Unidos. Hombre. Por lo tanto, para Europa que gane Biden. O sea, que para Europa está claro que tú apuestas por Biden. La verdad es que en principio parece que es más ortodoxo y que es menos de dinamitar instituciones, pero luego vete a saber, porque ese proteccionismo lo han mantenido también muchos otros, no de forma tan destacada ni tan alocada, pero otros presidentes también incluso de signo demócrata, ¿eh? No, totalmente. Lo que pasa es que Trump, una cosa es la estética y otra cosa es el fondo de todo lo que ha hecho. Claro. Yo revisaría lo del premio Nobel que le dieron en su día a Obama. Que la gente pregunta a Google. Las guerras que ha creado Trump. Bueno, pues aquí nos vamos a quedar. Luis, Javier, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hablamos la semana próxima. Cuidaos, un abrazo y hasta la próxima semana. Un abrazo, un placer.